Y pues bueno, entonces, si me lo permiten, iniciamos. Sí, ¿Sí? Ok. Bueno, a ver, voy a prender mi cámara un momento. No la voy a mantener prendida porque la verdad hace muchísimo calor y si no se calienta horrible donde estoy. Pero bueno, este, ¿me ven? ¿Me veo? sí, sí te ves. Sí, sí te ves. Sí, déjenme limpiar la cámara un momento. ¿Ya mejor? Sí, Ok, genial. Pues buenas tardes, bienvenidos. Les voy a dar la clase de perspectiva legislativa. O sea, simplemente es algo rápido. Quien quiera verlo va a estar en YouTube. Quien no, pues todo bien. No es necesario que se queden obligatoriamente ya para la clase. Al final voy a pasar la presentación. Pero pues bueno, me gustaría que se quedaran nada más a ver y conocer un poquito más de perspectiva legislativa y que vean qué es su funcionamiento y la importancia que va a tener en un futuro. Bueno, yo, pues ya saben, soy Eduardo Vega, del Parlamento Bicameral, parte del comité organizador, pero etcétera. Yo preparé esta clase para la comisión, bueno, para Cámara de Diputados en el grupo parlamentario María Asunción Olais, pero bueno, tenemos dos personas conectadas únicamente ahí. No hay problema, no le veo algún problema, pero ya sé quiénes tienen esa iniciativa de estar presentes en ciertas cuestiones, ¿ok? Entonces, pues vale, voy a comenzar. Nada más presento rápido la acreditación que yo tengo para poder dar alguna consultoría, para poder hablar sobre estos temas, es justamente por la CEPAL. Eh, la CEPAL hace aproximadamente un año, año y medio, eh, tomé un curso de ellos que es Gobernanza Anticipada y Perspectiva Legislativa, contribuyendo al desarrollo productivo verde e inclusivo en América Latina y el Caribe. En teoría y traducción únicamente es perspectiva legislativa para el futuro. Esa es la acreditación que yo tengo y principalmente la CEPAL lanzó este curso y estaba disponible me parece que hasta noviembre del año pasado, pero pues ya lo quitaron desde ya varios meses atrás, ¿no? Pero bueno, esta es la acreditación que yo tengo para yo poder decir, puedo enseñar este tema, puedo dar alguna consultoría, etcétera. Pero bueno, a ver, vamos con los antecedentes. ¿Qué debemos de saber? La perspectiva legislativa surge a mediados del siglo XX. Es una respuesta de necesidad para anticipar escenarios complejos. Esto, todo, tras la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue el punto de partida de una evolución humana unificada, pero también completamente derogada en distintos bloques, que gira a través de un problema, que es que las políticas no surgían para mejorar la vida de la gente, sino surgía para anticipar carreras o anticipar problemas. Pero bueno, la política pública fallaba en cierta medida, pero para eso surgió la perspectiva legislativa. Surgió para que se pudiera anticipar escenarios. ¿Quién es el padre de la perspectiva legislativa? Es Gaston Berger. Eh, es un francés en los años 50, me parece que en 1952 fue cuando surge la primera teoría de perspectiva legislativa, que no era llamada perspectiva legislativa, era perspectiva esencial. Vamos a ver esa teoría un poquito más adelante. Eh, ahora, la perspectiva legislativa también menciona que hay distintos métodos, o hubo dos enfoques principales, el europeo, que fue un enfoque humanista y social, y el de Estados Unidos, que fue un enfoque estratégico y tecnológico. Pero más allá de esto, no vamos a tocar tanto estos enfoques, porque el enfoque europeo solamente es centralizado a Europa, no hubo un enfoque global, no hubo gobernanza anticipada real, únicamente hubo una gobernanza donde se hizo políticas para resolver el problema del momento, pero sí para anticipar
la economía que querían. O sea, era muy centralizado de cierta manera. Y el enfoque de Estados Unidos dice enfoque estratégico y tecnológico. Este enfoque sí era estratégico y tecnológico, pero sobre todo era militar y se concentraba en dos partes, en la carrera espacial y en la carrera armamentística, esto con la antigua Unión Soviética. Ahora, la evolución del concepto. La perspectiva funciona como una herramienta sostenible y de planificación pública. Vamos a ponerlo así. Es la parte más esencial para que una política pública funcione en el futuro. Así lo pongo. La perspectiva clásica es una predicción de tendencias y un enfoque exploratorio. Únicamente es explorar los escenarios que pueden venir en el futuro. La perspectiva estratégica dice vinculación con políticas públicas, apoyo a la toma de decisiones. La perspectiva estratégica, a diferencia de la clásica, ya toma en cuenta los factores sociales, políticos, económicos, pero no toma los factores institucionales, los factores democráticos, los factores territoriales. Eso ya lo podemos ver en perspectiva para el desarrollo. Esto ya es una perspectiva que directamente la CEPAL influye, la CEPAL crea e integra esas tres partes: inclusión social, sostenibilidad ambiental y cambio estructural. Pongan mucha atención al cambio estructural, porque el cambio estructural viene con las instituciones. ¿Qué quiero decir con las instituciones? Sí o sí va a venir con la mejora de una política pública que tenga que ver a nivel estructural. Si la política pública en el cambio estructural funciona, funciona absolutamente todo. ¿En qué sentido? Una política pública bien hecha afecta todo el sistema. Y el afectar todo el sistema es afectar el bienestar del sistema común, es decir, de donde nosotros vivimos. Afecta el status quo, afecta la economía, etcétera. Entonces, en la perspectiva para el desarrollo, lo más importante es el cambio estructural. Es lo más importante que debemos ver a fondo. Yo les dejé aquí algo que es planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Regreso al futuro. Únicamente este es un documento de la CEPAL, me parece. Ustedes pueden escanearlo, pueden verlo. Si no, se los pasamos al rato por el grupo general, no hay ningún problema, pero ustedes pueden verlo. Em, Ahora, ¿qué es la prospectiva? Vamos a entrar ya en materia de lleno. Los voy a poner una cuestión más ligera y no irnos muy lejos. Solamente lo voy a poner así. La perspectiva dice, es una disciplina científica y metodológica que analiza futuros posibles, probables y deseables. Identifica tendencias, riesgos y oportunidades. Construye escenarios para orientar decisiones presentes. La idea central, el futuro no está determinado, se puede construir mediante decisiones estratégicas. A ver, tenemos que analizar un poquito más esta parte. La perspectiva científica y metodológica es la perspectiva legislativa. Hay dos partes en la perspectiva. Está la perspectiva como tal y la perspectiva legislativa. La perspectiva es la anticipación, que es la perspectiva clásica, la anticipación de las cosas de manera general. Y luego está la perspectiva legislativa, que es ya el enfoque interno a las políticas públicas que tú quieres desarrollar. El enfoque interno a los escenarios que ahora sí aquí tenemos catalogados como posibles, probables y deseables. ¿Qué es un escenario posible? Lo tomamos de la siguiente forma: lo que más puede ocurrir referente a las condiciones de tu país. Un ejemplo, si hoy México sigue con una política de abrazos no balazos, muy probablemente siga por el mismo camino. Si cambia digamos, ahora vamos con un escenario probable. Si cambia ese escenario a, no sé, otra estrategia que ahora sea un enfoque más integral, que busque más investigación, que mejore las condiciones estructurales de las fiscalías, de los tribunales, de todo lo que tenga que influir en el sistema penitenciario también, aparte de los sistemas que están afuera para prevenir, etcétera, el riesgo. Nosotros vamos a tener un escenario más probable, y ese en escenario probable
también es un escenario deseable. ¿Por qué? Porque contribuye ya a que todo lo que nosotros queramos ejercer dentro de una política pública, desde lo legislativo, desde lo judicial e inclusive hasta lo ejecutivo, o sea, con todo esto contribuye para que sea un escenario posible, probable y deseable. Sobre los conceptos fundamentales, los escenarios representan los futuros posibles, esto ya lo dijimos, pero ahora, los tipos de escenarios, ya lo dijimos, también son probables, posibles y deseables, pero hay escenarios que son más tendenciales, que tienen una tendencia más a largo plazo, a corto plazo, mediano plazo, etcétera. Un escenario más optimista, un escenario pesimista o un escenario disruptivo. Sobre la orientación temporal, corto plazo de 1 a 5 años, mediano plazo de 5 a 15 años, largo plazo de 15 a 30 años. Vamos a combinar un poquito más esto. Vamos a ir el tipo tendencial. Una tendencia que hemos tenido en México es la alza de los homicidios. Entonces, la alza de la violencia en general. Entonces, es un escenario que es posible que sea peor porque va a la alza o fue en los últimos años a la alza. Pero bueno, ¿qué se hizo? Principalmente cada sexenio hizo lo que normalmente hace, ver por su sexenio, un horizonte temporal a corto plazo, con la excepción del presidente López Obrador, que tuvo una tendencia pesimista, pero que vio una política pública de seguridad a mediano plazo, de 5 a 15 años. No únicamente vio para este sexenio, vio un poquito más adelante, ¿ok? Entonces, esta parte puede funcionar. Otra cuestión, podemos ver la economía. La economía en México es entre optimista y disruptiva. ¿Por qué optimista? Porque la economía en México ha crecido, hemos crecido impuestos, ha crecido el PIB, pero es disruptiva porque al mismo tiempo no hay certeza de que realmente haya las bases económicas suficientes para el futuro. Pero aunque sea optimista o sea disruptiva, hoy existe un plan llamado Plan México, que es un plan a corto plazo, pero que dentro de un mismo partido, con sus planes nacionales de desarrollo, hablando de Morena en este caso, que es el partido gobernante hoy, tiene un horizonte temporal a mediano plazo. Esto quiere decir que hasta 15 años ellos piensan que sí, que pueden seguir gobernando. No se pueden extender más porque no saben qué puede pasar, pero podemos verlo de esta manera. La combinación de los tipos de futuros con los horizontes temporales son la clave para que las políticas públicas se desarrollen de manera adecuada en determinado tiempo. El error más común de un gobierno es crear una política pública a corto plazo, pero también es el mayor acierto. El error más grande, ¿por qué? Porque no hay certeza de dar un seguimiento a la política pública. Pero el acierto más grande también, ¿por qué? Porque ve por las necesidades del momento. Entonces, eso es muy importante que tengamos en mente. Ahora, la prospectiva trabaja principalmente en el mediano y largo plazo. Sí, pero en México se trabaja todo a corto plazo o mediano plazo. No hay políticas públicas que tracen el largo plazo. En su momento lo hubo con Salinas de Gortari, pero realmente terminó en el mediano plazo cuando cambió de la presidencia a Vicente Fox. Ahora, las megatendencias. Estas son las tendencias más importantes que nosotros tenemos en el enfoque de la perspectiva legislativa. Son tendencias globales y estas tendencias se dividen en cuatro: en las mundiales, en las económicas, en las tecnológicas y científicas y en las de la sociedad y pueblo. Sociedad o gente, como lo podamos ver o identificar. Ahora, esto referente a esta imagen. Si nos vamos ahora en los cambios estructurales globales que afectan el futuro, principalmente, esto no es un cambio estructural, sino es un cambio provocado por el humano hacia hacia el planeta, que es el cambio climático. Ahora, algo en lo que sí podemos influir nosotros es la transformación digital.
La transformación digital es el avance de las tecnologías que tengamos. Por eso, aquí esta cabe dentro de ciencia y tecnología. Cambio climático, me parece que cabe aquí, en el mundo. No en globalización, pero sí en sustentabilidad, por ejemplo. Envejecimiento de la población. Esto cabe en la tendencia de pueblo y sociedad. Por ejemplo, urbanización. Esto es un poquito controversial porque algunos expertos mencionan que la urbanización está dentro de la parte de pueblo y sociedad. Aquí está, por ejemplo, pero algunos lo quieren o lo demuestran que puede estar en ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque al final las ciudades se tecnifican, se se tiene tecnología innovadora cada vez más importante para las ciudades. Ciudades verdes, ciudades que tienen menos concreto, ciudades donde el concreto funciona de mejor manera, etcétera. O sea, esto es un poquito controversial el tema de la urbanización. La globalización o reconfiguración geopolítica. Esto definitivamente cabe en todo, porque aunque la urbanización perdón, porque aunque la globalización o la reconfiguración geopolítica esté principalmente de afectar el mundo, afecta a la economía, afecta a la ciencia y la tecnología, afecta a las sociedades en general. ¿Cuáles son los actores estratégicos más importantes de esta parte? Principalmente son gobierno, sector privado, sociedad civil y academia. Vamos a dar un ejemplo un poquito más interno. El gobierno. El gobierno son todos estos países donde tienen un gobierno central llamados estados. Estos estados tienen, como su nombre lo dice, las facultades principalmente de ejercer la violencia con permiso tuyo de la gente sobre su propia población, obviamente bajo ciertas circunstancias. El sector privado no en todos los países está presente. Esto hay que aclararlo. Son unos cuantos en los que no está, pero sí hay que decirlo. El sector privado, mientras más fortalecido está, hay de dos. O funciona muy bien para el país o te mata el país. ¿Por qué? Hay que decirlo de la siguiente manera. El sector privado, al ser un sector que o funciona como modo terrenal o como modo económico, se respetan ciertas facultades que el gobierno tiene, pero otras no. Voy a poner un ejemplo más adelante con el tema Colombia, que es el de mayor perspectiva legislativa en la región. Pero bueno, eso lo vemos un poquito más adelante. La sociedad civil. Esto es muy importante porque la sociedad civil no es un tema político. O sea, sí entra dentro del factor político, pero la sociedad civil simplemente es la ciudadanía, ciudadanía legítima, no ciudadanía que tiene que ver con temas políticos, y puedo decirlo con toda certeza, como la supuesta marcha en defensa del INE que terminó convirtiéndose en Somos MX, como, no sé, el Frente Cívico Nacional, que hoy también está parte en el Somos MX, no sé, por ejemplo, en Morena, las luchas obradoristas que comenzaron como lucha legítima y hoy son partido político, que sí es cierto, hay teorías que marcan esa evolución, pero la sociedad civil legítima no tienen una influencia de interés político. La sociedad civil tiene un interés de bienestar social, que es muy importante que señalemos. La academia. Ahora, la academia es muy importante porque va desde lo más chiquito hasta lo más grande. ¿Qué es lo más chiquito? La educación básica, lo más básico, enseñarle a los niños, a los bebés en el preescolar a ir al baño, a que hablen, a que presten atención, a que se comporten, a que tengan los comportamientos adecuados para ir avanzando a la primaria. En la primaria lo mismo, la educación más básica, sumar, escribir, pensar, inclusive las matemáticas, etcétera. Luego irnos a la secundaria, luego la preparatoria, en el caso de México. Estados Unidos, secundaria es como tal, secundaria, que es un nivel intermedio. Ahora, lo más importante de la academia, ya viene el tema de la universidad. La academia, si no se genera bien
o no se mantiene bien, la humanidad colapsará. ¿Por qué? Porque la academia se está quedando atrás ante las innovaciones científicas y tecnológicas que ellos mismos provocan, porque ellos mismos avanzan, pero son pocas las que se adaptan. Entonces el futuro nos está ganando. Ahora, perdón, esto no le hagan caso, exposición de motivos, le iba a poner otro título, perdón. Ahora, principales metodologías. Las principales metodologías, esto dicho por la CEPAL, está el método Delphi, el análisis estructural, la construcción de escenarios y el branch catch. Vamos un poquito más a fondo. El método Delphi dice consultar expertos, interactivo interactivo y anónimo, buscar consenso. Prácticamente el método Delhi es el más académico, porque busca que todo o casi todo esté completamente comprobado. Eh, es interactivo, sí, pero anónimo no en un 100%, porque al estar hecho por expertos, al estar certificado en cierta forma de casi todas las maneras posibles, es el método más confiable, pero también tiene sus limitaciones, porque no explora más allá del concepto cerrado de si esto no cae aquí, no funciona. Entonces, vamos con la siguiente teoría. Análisis estructural. Es la que más me gusta. ¿Por qué? Dice, identifica variables clave, analiza relaciones de influencia. El análisis estructural simplemente es el análisis de las estructuras institucionales que nosotros tenemos. Es un análisis que de verdad es muy importante, porque a través de este análisis tú sabes qué está mal con un país, qué está mal con una institución, qué está mal con, no sé, con la economía, por ejemplo. El análisis estructural es el análisis realmente de qué falla y qué falta, qué se corrige. Es como un FODA, pero a nivel, vaya, a nivel nacional, internacional, etcétera. Pero bueno, ¿cómo usaría el método de análisis estructural? Muy simple. Concéntrate únicamente en los problemas más chicos a resolver. ¿Por qué? Porque el análisis estructural, cuando tú resuelves lo más chico, lo demás se da solito, a excepción de los problemas más fuertes que vaya a tener si están en la cúpula, por ejemplo. Pero si tú resuelves, por ejemplo, una institución como si fuera, no sé, vamos a poner gobernación. ¿A quién no le gustaría que gobernación funcionara como, creo que es la Secretaría de Consumidor? La Profeco. ¿A quién no le gustaría que funcionara como la Profeco? Creo que a todos. Entonces, verificamos un análisis estructural, cómo funciona la Profeco, cómo funciona Gobernación. Ok, sabemos que Profeco es muy diferente estructuralmente hablando a Gobernación. Veamos qué pasa en Gobernación. Estos puntos de esta institución me dicen que aquí hay corrupción, me dice que aquí hay, la estadística está mal, tenemos que investigar, metemos auditorías, etcétera. Entonces la vamos haciendo equivalente a la esencia que tiene la otra institución. No es una copia de una institución con otra, es que la esencia de una institución, bajo percepción general, también se pueda mantener en una institución que está corrompida. O sea, la esencia buena de Profeco también queremos que la tenga gobernación. Por eso el análisis estructural es lo que a mí más me gusta dentro de la perspectiva legislativa. Ahora, la construcción de escenarios. Esto también es muy interesante, porque es técnica central más integra variables más incertidumbre. Algo importantísimo, dentro de la perspectiva legislativa, si tú no tienes técnica central, ¿qué le llamamos técnica central? Que es la capacidad de estudiar los posibles escenarios. Tú no tienes formación a hacer políticas clave hacia el futuro. Si tú no tienes una técnica de decir, estas estadísticas me dicen esto y puede pasar que en un futuro pase esto, tú no tienes posibilidades reales, bueno, sí las tienes, pero tú resolverías más en un corto plazo que en un largo plazo. ¿Qué podemos tomar como variables? Las megatendencias.
Esas son las variables más importantes. El gobierno, la sociedad, la economía, etcétera. Ahora, importante, la perspectiva legislativa es incertidumbre pura. Es pura incertidumbre. Cuando hay una perspectiva donde te garantiza 100% un resultado, no funciona la perspectiva. Únicamente estás haciendo una política pública para resolver algo del momento. Porque un 100% es inexistente, jamás ha funcionado. Pero la perspectiva que te da incertidumbre a que pase algo bien o pase algo mal es la mejor. Porque o puede pasar lo mejor o puede pasar lo peor. Yo sé que esto puede sonar a mal, pero así es la perspectiva legislativa. El ver que los mejores escenarios funcionen, pero también el predecir que los peores funcionen. Entonces, esta es la parte de construcción de escenarios. Ahora, el backcasting, parte del futuro deseado y define acciones para alcanzarlo. La verdad, esta parte casi yo nunca la he estudiado, no soy un experto en esto. Lo único que puedo decir es que se concentra únicamente en las partes más esenciales de lo que les gustaría analizar o sea, de un contexto general. Digamos, el backcasting, si tiene un contexto económico muy general y quieren saber cuánto va a crecer el PIB, esto te va a decir qué es lo más deseado para que pueda crecer de esa manera. ¿Ok? Ahora, la aplicación de la perspectiva legislativa. Esto ya es en manera general. Esto ya es general de todo. Primero se anticipa, luego se mejora y luego se evita. ¿Qué vas a anticipar? ¿O cómo lo vas a anticipar? Ahorita, anteriormente no estaba contemplado esto. Por ahí del 2020, 2021, 2022, esto se veía muy lejano. El tomar inteligencia artificial o automatizar agentes de inteligencia artificial para que te dijeran la perspectiva que puede haber, para que te digan qué escenarios pueden pasar. Lo mismo, las transformaciones sociales sí estaban presentes, los riesgos globales sí estaban presentes, pero bueno, lo que tú tienes que anticipar son estas tres cosas: los cambios tecnológicos, las transformaciones sociales y los riesgos globales. ¿Qué hay que mejorar? Principalmente la perspectiva legislativa busca mejorar calidad de leyes, regularización preventiva y cohesión de políticas públicas. Bueno, coherencia de políticas públicas. Ahora, me detengo un tantito más aquí. La calidad de leyes es muy importante. Voy a ponerlo así. México tiene de las legislaciones más importantes del mundo, de las más extensas también del mundo. Tenemos casi 400 reglamentos entre Ley General de Salud, Ley General de Políticas Públicas, Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Leyes Mercantiles, me parece, la Ley General de Procedimientos Electorales, bueno, es la LEGIPE, etcétera, las nuevas leyes secundarias de tal cosa, y todavía esto, añádanle las leyes estatales, entonces va creciendo el número. La perspectiva legislativa no necesariamente te va a decir que con más cosas, con más leyes, vas a tener una mejor calidad de leyes. Al contrario, inclusive la perspectiva menciona que la cantidad de leyes, mientras más se disminuya, mejor, porque hay una calidad más importante donde también tú, si tienes ciertas lagunas jurídicas, tú puedes modificar esos artículos en leyes secundarias. Y esas leyes secundarias, sin poner un nuevo reglamento, son las que te van a ayudar a ti a que haya una mejor calidad, porque resuelves sin tener que dar muchísimas más leyes de tal cosa, únicamente la modificación de algo. Por eso la perspectiva te dice, la calidad importa sobre la cantidad. La regularización preventiva. Esto sí ya no es como una parte que yo sepa mucho. Lo que yo sí puedo decir es que la regularización preventiva se presenta principalmente en auditoría, en fiscalización, en que todo vaya en orden conforme a las normativas. Ahora, coherencia de políticas públicas. La coherencia de políticas públicas es no únicamente que la gente entienda la política pública, sino que se haga lo que la política dice.
que en muchas cuestiones, sea este gobierno, sea el gobierno anterior, sean gobiernos pasados, de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, de todo el mundo, en todos los gobiernos siempre falla esto. Jamás o casi nunca hay una coherencia con las políticas públicas. ¿Hay países con excepción? Claro que sí. Ahorita vamos a ver los casos internacionales, pero necesitaba que vean esto. Ahora, ¿qué debemos evitar al momento de aplicar la prospectiva? Legislación obsoleta, reacciones tardías, crisis regulatorias. Vamos a poner un ejemplo. En Irán, al momento de la revolución, en 1979, cuando entró el nuevo gobierno que actualmente hoy funciona, la legislación que hoy está en Irán, con materia religiosa sobre todo, ya no funciona. Por ello, han tenido reformas en Irán que ha hecho que esta perspectiva, o que más bien esas leyes, dejaran de existir y evolucionaran. Un ejemplo, las leyes económicas de Irán, hace varios años, me parece que en los años 80, se afirmó que el sistema económico iba a estar bajo el control del Estado. A partir del año 2016-2017, bajo cierta reforma que hicieron en Irán, se dejó de tener esta perspectiva. Bueno, más bien esta ley, esta legislación dejó de existir y se volvió más como un libre mercado, bajo supervisión estatal, algo así como China, con excepción de que se diera un libre mercado total. Ahora, las reacciones tardías. Importante, si se hace una ley y reacciona el pueblo, o reacciona quien reaccione de manera tardía y ya no puede prevenir esto, esto es un problema general, no es un problema en particular, porque cuando existe una ley mal ejemplificada y no se reacciona de manera adecuada, no hay forma cómo frenar esa ley. Un caso, y tengo que decirlo, aunque yo esté con la 4T, el tema de, sí, de la reforma judicial. La reforma judicial, créanme que yo creía muchísimo en ella, pero yo sabía que no estaba bien estructurada. Entonces, y por ello, hicieron una corrección actualmente a esa ley. Pero bueno, las crisis regulatorias. Esto es un dolor de cabeza cuando hablamos de perspectiva legislativa. La crisis para regular algo, los aranceles, el exceso de legislación en algo, el exceso de fiscalización, el exceso de tal cosa. El control está bien, pero el regular demasiado algo impide que crezca algo, que se desarrolle algo, que funcione algo. Por ello es importante siempre mantener un equilibrio, que el Estado siempre tenga el control suficiente para frenar cualquier cuestión que vaya en contra de la gente, en contra, o vaya mal contra X cuestión, pero también es importante darle la libertad suficiente para que la sociedad, la entidad privada, la sociedad civil, los agentes externos puedan existir, puedan mejorar, puedan evolucionar. Entonces, la crisis regulatoria es lo peor que a nosotros en perspectiva decimos que horrible, porque si no hubiera esto, no existiría este problema. Primera parte terminada. ¿Dudas? Pueden levantar su mano, pueden interrumpir, como digan. Adelante, Axel. Sí, muchas gracias, Lick. Yo tengo, bueno, más bien me gustaría saber su opinión respecto a cuál considera que es la mejor perspectiva que se puede aplicar, pero con unas razones un poquito más a profundidad. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, comentaba que la perspectiva legislativa, digo, estructural, es la que a usted le gusta más, Sí, pero que nos diera como causas un poco más amplias
para conocer su percepción sobre esta perspectiva. ¿El por qué me gusta más? Sí, sí, o sea, Ok, no, bueno, nos mencionó que puede ser porque, según yo entendí, alberga un análisis más amplio y dialéctico, pero un poquito más concretas las razones por qué usted prefiere esa perspectiva. sí, ok. Vale, voy a contestar de la siguiente forma. La perspectiva legislativa en el análisis estructural no únicamente va a analizar una sola cuestión, va a analizar casi todo o absolutamente todo. Puede ir enfocado en cierta área, pero puede ir influenciado en todo. Digamos, estos son los actores de gobierno y se quiere hacer una ley sobre economía. La perspectiva legislativa va a tomar absolutamente todos estos. Tal vez la academia no, pero sí va a tomar el sector privado y el gobierno, por ejemplo, como principales factores y actores. Y la sociedad civil comúnmente la va a dejar de lado, pero no va a dejar de lado la sociedad o el pueblo como tal. ¿Por qué? Porque el pueblo entra de una manera económica. Entonces, nosotros queremos analizar, digamos, el Plan México 2030 de manera económica. Queremos analizar en la perspectiva qué influye y qué no influye. Sabemos que en el Plan México influye absolutamente estos cuatro factores, pero se toma más en cuenta el gobierno y el sector privado. ¿Por qué el gobierno? Porque el gobierno quiere tener el control sobre la economía o el movimiento de la economía, con su plan también de relocalización con el nearshoring. Y el sector privado lo toma muy en cuenta para que ellos no se sientan amenazados. Entonces, si lo vemos de la siguiente manera, no únicamente el Plan México es una cuestión de dos entidades, sino que afecta a todo. Pero el análisis de la perspectiva legislativa en el análisis estructural es eso, el analizar cómo están las estructuras para que evolucionen a una mejor fase en el futuro. No sé si me di a entender, Iván. Sí, muy bien, Lick, me quedó más claro y gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? No, no, no. Ok, vale. Ah, sí, adelante. ¿Alguien iba a decir algo? 3, 2, 1. Ok, continuamos. Ahora vamos a los antecedentes internacionales. Yo les voy a poner tres países. Esos tres países son los más importantes, los más avanzados en la perspectiva legislativa. ¿Por qué? Porque son los pioneros en las áreas más importantes sobre la legislación o sobre lo que se tendría que tomar en la legislación a nivel mundial en todos los países. Pero no se hace en todos los países. ¿Ok? Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Antecedentes internacionales. Aquí dice, estos tres países representan modelos avanzados de una perspectiva aplicada al gobierno, cada uno con un enfoque distinto. Pero en teoría, estos son los avances más importantes de la perspectiva. Finlandia tiene una institucionalización legislativa. Todos los países tienen esto, pero hay ciertas diferencias que me hicieron poner a Finlandia. Islandia, un enfoque participativo, más sociedad civil. Singapur, enfoque tecnocrático y estratégico. Son referencias clave de los organismos como la CEPAL está diseñando políticas públicas a largo plazo. Vaya, los países más claros en estas cuestiones. Finlandia. Vamos a ver Finlandia. La perspectiva institucionalizada. La característica principal es que Finlandia es el único país donde la perspectiva está formalmente integrada en el Parlamento. ¿En qué sentido? Es el único país donde realmente está estructurado de manera legislativa la perspectiva legislativa.
O sea, está propuesta, está contemplada, está institucionalizada dentro de las leyes. Ahora, dice, elementos clave. Comité del futuro del Parlamento. Analiza tendencias globales, evalúa impacto de nuevas tecnologías, asesora en legislación de largo plazo. Por ejemplo, vamos a ver un poquito más a fondo esto un poquito más adelante, ¿ok? Funcionamiento. El gobierno presenta informes de futuro, el Parlamento los analiza y responde a ellos. Se generan recomendaciones estratégicas. Área de aplicación, inteligencia artificial, educación, innovación, cambio climático. Claves del modelo finlandés, institucionalización formal, vinculación directa con el poder legislativo, cultura política orientada al largo plazo. A ver, lo voy a explicar de otra manera. La perspectiva legislativa analiza en Finlandia, las tendencias globales, evalúa el impacto de las nuevas tecnologías y asesora en legislación de largo plazo. Lo voy a poner súper fácil. Cuando tú tienes un modelo llamado Comité del Futuro del Parlamento, que es una organización o un OCA como un órgano constitucional autónomo, algo así como lo fue el INAI en su momento, aquí en México, pero allá en Finlandia, analizando otras cosas obviamente, lo podemos ver como un órgano independiente que se dedica, sin necesariamente tener influencia del gobierno, a predecir los modelos que van a influir de verdad para su país en el futuro. Aquí ya vimos las vertientes, las áreas de aplicación, inteligencia artificial, educación, innovación, cambio climático, etcétera. ¿Qué es lo que más importa de Finlandia? Que ellos realmente dependen de que su legislación interna, su derecho internacional privado, eh, depende de lo que diga este comité del futuro, este OCA, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ellos planifican no conforme a la necesidad que ya tienen ahorita, sino planifican conforme a la necesidad que tienen al futuro. Lo voy a poner de la siguiente manera. La perspectiva legislativa en Finlandia funciona como una política pública que se estribe, que se analiza de cierta manera de otros países, que analizan distintos factores, que la traen, la pasan al Ejecutivo, el Ejecutivo la pasa al Legislativo, el Legislativo lanza recomendaciones, la vuelven a pasar y ahora sí el Legislativo, conforme a lo que dijeron, principalmente del Comité del Futuro del Parlamento, legisla para que esta ley no únicamente funcione bien o esté bien adaptada para el presente, sino también para la planificación del futuro, ¿ok? Ahora, yo les puse aquí un documento, Institucionalidad, Estudios Prospectivos en Finlandia. Este documento les va a dar absolutamente todas las bases del por qué Finlandia tiene más calidad en la institucionalización que otros países, ¿ok? Tómenle foto, tómenle captura, escaneenlo, etcétera. O sea, van a ver varios documentos de estos. Si no, no se preocupen, después se los vamos a pasar. Ahora, vamos con Islandia. Prospectiva participativa. Les había comentado, la sociedad en su máximo esplendor para influir en las leyes. Aquí no únicamente es que los referéndum, bueno, aquí no es únicamente que la sociedad decida mediante referéndum, no. Aquí la sociedad influye de otras maneras, principalmente en la legislación que ellos quieren. Ahora, característica principal, uso de la perspectiva con alta participación ciudadana. Elementos clave, procesos abiertos de consulta pública, inclusión de ciudadanía en decisiones estratégicas, transparencia institucional, áreas de aplicación, energía renovable, sostenibilidad ambiental, reformas institucionales, sobre las metodologías, talleres participativos, construcción colectiva de escenarios, integración de actores sociales, claves del modelo islandés, democracia deliberativa, alta legitimidad social y enfoque en sostenibilidad.
Aquí yo les puse un artículo que es Parlamentos y Prospectiva. No se enfoca únicamente en el caso Islandia, se enfoca en otros parlamentos a nivel europeo, a nivel internacional, pero sí les da una visión más clara de tal vez por qué Islandia es el que tiene mayor participación como tal, y no es por una cuestión de confiar en sus políticos, sino porque el sistema que ellos han diseñado es para que, no únicamente prospectivamente hablando, sino para que sus políticas públicas incidan desde la ciudadanía. No es un gobierno, a mí se me ocurre hacer esto, ok, lo voy a poner en marcha. No, es un gobierno, verifica qué es lo que quiere la sociedad. No nos vamos a sacar una reforma de la nada, no vamos a hacer una reforma porque sí, no vamos a hacer nada porque sí. Todo tiene que ser planificado, sintetizado y comprobado. Ese es el modelo de Islandia. ¿Y cómo lo hacen? Mediante la participación ciudadana. Eh, Ahora, estas son sus áreas de aplicación, estas son sus metodologías y estas son las claves que, para ser sincero, la más importante aquí es la alta legitimidad social, porque en casi ningún otro país del mundo, con excepción de algunos, hay una alta legitimidad social real de más allá de un 70% que haya estado influenciando o haya tenido influencia real dentro de sus leyes. Como dato curioso, Islandia me parece que por ahí de los años 60 fueron los primeros en dar el paso a la perspectiva legislativa. No fueron los que lo iniciaron, pero fueron los primeros en institucionalizar esta parte. En los años 60, en los 70 hicieron un nuevo estudio, en los 80 comenzaron planificaciones, en los 90 hicieron, me parece que las políticas de los 60, porque resolvieron las partes de quién sabe qué cosa, en los 2010 ya institucionalizaron su OCA, y pues bueno, ya en tiempos más recientes, Islandia ya ha tenido pues una legitimidad social alta posterior a todo lo que se ha visto. ¿Ok? Entonces, esto es lo más importante. Islandia es la perspectiva participativa, si lo podemos poner así. Ahora, Singapur. Singapur, el caso más importante que tenemos de perspectiva en toda la humanidad. En toda la humanidad. Sabemos que Singapur al final es un país muy chiquito, pero su capital, que es Singapur, es una cosa bárbara, porque es la parte más importante o donde la humanidad más ha avanzado en ciertas cuestiones, pero que también está más atrasado. Por ejemplo, en el atraso, el tema de la resolución de la pobreza. Eso no lo han solucionado y no lo van a solucionar varias décadas más. Pero si hay algo que sí están intentando, es que haya una perspectiva estratégica avanzada. ¿En qué sentido? Una legislación que les permita resolver sus problemas que hoy tienen para el largo plazo y que realmente estén completamente certificadas de alguna forma. Entonces, es un caso más interesante Singapur porque está muchísimo más tecnificado, muchísimo más centrado en cuestiones técnicas que van a hacer que haya validez en las políticas públicas, porque no únicamente es una academia, no es una ocurrencia, no es una predicción, es que haya una anticipación, una legislación que resuelva y que ejecute y que funcione. Ahora, el modelo, aquí dice el modelo más justificado de prospectiva estatal en el mundo. Su sistema se centra en el Center for Strategies Futures y en el Rise Assignment and Horizon Scanning. Creo que así se dice. Funcionamiento. Monitoreo constante de tendencias globales, uso del Big Data y análisis predictivo, integración interinstitucional. Ahora, áreas de aplicación: seguridad nacional, economía digital, planificación urbana o planeación urbana, innovación tecnológica. Claves del modelo de Singapur: alta tecnificación, centralización estatal y decisiones rápidas y estratégicas. Lo voy a poner de la siguiente forma. Singapur lo que más hace o lo que mejor ha hecho es apoyarse de la tecnología para predecir
los modelos de la prospectiva para legislar conforme a lo que mejor funciona. Aquí sí puedo decirlo, no es conforme a lo que el ciudadano cree que le puede hacer bien, es conforme a lo que ellos pueden comprobar que va a funcionar. Aquí yo les dejo 2 artículos, me parece que el de aquí arriba es un libro, el de aquí abajo es un artículo, léanlos, es importante. Yo les recomiendo que lo lean porque pues al final viene con esta parte de la perspectiva legislativa. Ahora, no esperan el futuro, lo monitorean en tiempo real. ¿A qué me refiero con esta frase? Lo que ya les había dicho, al estar tecnificado el modelo de perspectiva legislativa, ellos monitorean el futuro, ellos comprueban el futuro, ellos buscan que el futuro funcione desde una vista tecnológica, lo podemos llamar, pero que ellos crean, vean y comprueben que realmente va a funcionar. Vamos a ir un poquito más a fondo. El Centro de Estrategias del Futuro, o Center for Strategic Futures, de Singapur, está así. Es una unidad del gobierno de Singapur creada para pensar el futuro del país de manera sistemática. Funciona como un laboratorio del futuro del Estado. Sirve para identificar tendencias globales, anticipar riesgos y oportunidades, apoyar la toma de decisiones estratégicas y coordinar la perspectiva entre ministerios. Eh, ¿Qué lo hace diferente? No solamente estudia el futuro, influye en políticas públicas reales, trabaja directamente con el gobierno, integra datos de expertos y análisis continuo. Ejemplo, pero ya se me fue un poquito más el ejemplo. Detecta el impacto de las megatendencias. Si lo puedo poner de alguna forma, me regreso tantito. Este modelo detecta el impacto de las megatendencias. De todo esto lo que hemos visto, todas las megatendencias son tomadas en cuenta en el modelo de Singapur. ¿Ok? Entonces, esta es la parte. Vamos a ir un poquito más lento. Yo sé, tal vez es mucho tiempo lo que estoy tomando de su tiempo, pero quiero que entiendan bien esto. La perspectiva es un laboratorio del futuro del Estado. No. La perspectiva es, al final, la anticipación y el funcionamiento o la creación de las condiciones para que funcione una realidad. ¿Ok? Referente a esto, el Centro de Estrategias del Futuro de Singapur, ellos buscan tener lo siguiente: identificar tendencias globales, anticipar riesgos y oportunidades, apoyar toma de decisiones y coordinar la perspectiva entre ministerios. Ojo a esto último, coordinar la perspectiva entre ministerios. En Singapur hablamos que la perspectiva no únicamente va dirigido de manera estructural a un área, sino que va dirigido de manera estructural a todas las áreas. Así sea una ley que influya, digamos, para una cuestión económica, digamos, para repavimentación de calles, eso no únicamente va a afectar una parte, va a afectar a todo Singapur y va a causar que en el largo plazo no haya baches. Un ejemplo, o sea, algo que tenemos que hacer en México, pero no funciona. Otra cosa, la democracia. La democracia en Singapur existe y no existe. Lo voy a poner de la siguiente forma. Las leyes que ellos hacen referente a la democracia son leyes que no específicamente toman en cuenta, como si lo vimos en el caso, me parece, creo que era Islandia. Sí, a la sociedad en general, sino que busca tomar por niveles estructurales a la sociedad. Es decir, que de una parte les afecta a los demás, pero les afecta de buena manera. Entonces, por ahí va el tema de la perspectiva legislativa en el tema de Singapur.
Ahora, la aplicación de en la perspectiva legislativa. La perspectiva aplicada, ya lo vimos hace rato, anticipa, mejora y evita. Esto ya lo vimos hace un momento, pero ¿por qué lo replicamos aquí? Porque al final las principales metodologías se basan en esto, en la aplicación. Tenemos que recordar esta parte. Si nosotros no anticipamos, que es el caso que sí hace Singapur, si nosotros no anticipamos, no mejoramos. Si no mejoramos, no evitamos los mismos errores. Y el dicho ya dice, que no conoces historia, repite los mismos errores. Bueno, aquí vuelvo a poner esto, no entiendo por qué está así, pero, sí, esta es la que yo quería mostrarles. El Rush Assignment and Horizon Scanning. El Rush, vamos a ponerle así. ¿Qué es el Rush? Es un modelo sistemático, tecnológico y metodológico que utiliza Singapur para detectar señales tempranas del futuro. Es una herramienta principal que usa, ¿cómo se llama? El Comité del Futuro, me parece. Ajá, el Centro de Estrategias del Futuro. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Singapur, lo utiliza Singapur para detectar señales tempranas del futuro. ¿Cómo es el método? Vamos a ponerlo así. El Centro de Estrategias del Futuro es la institución, pero la metodología es el RASH. ¿Cómo es este método? Primero, es la exploración o el escaneo del horizonte. Es el monitoreo de lo que ellos quisieran tener visto desde la actualidad. Por eso detecta tendencias emergentes, cambios débiles o señales débiles de algo que pueden convertirse en un potencial peligro, en un potencial beneficio y posibles disrupciones, que es lo que hemos dicho, que algo se puede convertir en algo más. No entiendo por qué no se ve la imagen, pero bueno, ahora, la evolución de riesgos. Analiza probabilidad de eventos e impacto potencial. Luego, prioriza riesgos estratégicos. ¿Cómo funciona? Lo que habíamos dicho, todo principalmente en Singapur está tecnificado a través de la tecnología. Ellos usan el Big Data, la inteligencia artificial y las redes de expertos. Integra información en múltiples sectores. Ahorita vamos con las dudas, nada más quiero dejarles algo muy importante. Escuela de Servicio Público de Singapur. Estos cursos son totalmente gratuitos. Son cursos que cualquiera puede ver, que cualquiera puede tomar. Todos están en inglés, pero la Escuela de Servicio Público de Singapur es la escuela más reconocida a nivel mundial para políticas públicas. Y eso que es la escuela más gratuita. Ay, no me veo, estoy muy negro. Ok, ya me veo mejor. Ay, Dios mío. Creo que ya. Ok. Entonces, tómenle foto, véanlo, métanse, explóranlo, porque la Escuela de Servicio Público de Singapur, si ustedes quieren tener políticas públicas cuando de verdad sean gobernantes, cuando sean legisladores, les va a servir mucho estas certificaciones. Entonces, métanse y véanlo. ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas? Esta es la segunda parte. ¿Quién tiene duda? ¿Nadie? 10 de 10. ¿O alguien? 3, 2, 1. Genial. Tercera parte. Antecedentes en Latinoamérica o los antecedentes en América Latina. En América Latina la perspectiva surge como respuesta a alta incertidumbre económica y social, necesidad de planificación de largo plazo, impulso de organismos como la CEPAL. A diferencia de Europa o Asia, tiene menor institucionalización, mayor dependencia de gobiernos en turno y enfoque de desarrollo y desigualdad. Esto es muy importante, porque estas diferencias
es lo que hace que Latinoamérica no tenga el desarrollo propio que pudiera tener. Ahora, me gustaría que tomaran esta parte, Perspectiva Legislativa Estructural en América Latina. Este sí es un documento muy importante si quieren entender las condiciones estructurales e institucionales de América Latina, no únicamente de México, sino de la mayoría de los países. Vean esta parte, escaneen esta parte. ¿Ya? 3, 2, 1, continuemos. Colombia, pionero regional. Colombia es el país más importante y más avanzado en perspectiva legislativa en América Latina. Nosotros, bueno, yo al grupo de María Asunción Olaez le pasamos ¿cómo se llama? Les pasamos unas lecturas. Estas lecturas pudieron verlas, tal vez no pudieron verlas. Esto en Cámara de Diputados, pudieron analizarlas, tal vez no, etcétera, no importa. Pero si los leyeron, hay una presentación donde dice Caso Colombia. ¿Y por qué Caso Colombia? Porque es el caso más específico e importante de Colombia, referente a que fue el primer país en institucionalizar, pero no en democratizar, la perspectiva legislativa. Colombia es el país más avanzado en la perspectiva legislativa. Un poquito de la historia, aproximadamente en los años 60, no, en los años 80 más bien, ellos crearon el Departamento Nacional de Planificación, o el Departamento Nacional de Planeación, el DNP. Y desde los años 80, ellos comenzaron a hacer una planeación sobre ciertas políticas públicas que hoy han desarrollado la legislación correcta y la resolución de los problemas correctos que tuvieron en aquel momento, que hoy en día han evolucionado para mejores circunstancias, pero que no están totalmente resueltos. Bueno, los programas de visión a largo plazo, ejemplos emblemáticos, Colombia 2032. Vean esta parte, porque es tan importante la perspectiva. Me parece que es el Plan Colombia 2030, si no, más adelante aparece. Dice Colombia Visión 2030, Estrategia de Desarrollo Económico, Enfoque en Competencia y Modernización. Área de aplicación, Desarrollo Territorial, Competitividad, Políticas de Paz e Infraestructuras. Claves en el modelo colombiano, continuidad institucional relativa, integración de planificación nacional o planeación nacional, uso de políticas públicas concretas. Algo muy importante, según la historia, no únicamente de Colombia, sino de Latinoamérica, cada que se ha intentado hacer un plan de desarrollo a largo plazo, siempre entra un nuevo gobierno en turno y ese nuevo gobierno en turno, aunque sea el mismo partido, interrumpe el proceso que ya tenía el anterior sexenio, cuatrienio, quintenio, si lo podemos ver de alguna forma. Entonces, es importante que veamos esta parte, porque la perspectiva legislativa en Latinoamérica depende totalmente de que un mismo gobierno decida, cuando haya el cambio de turno, que el otro gobierno tome lo que ya se había hecho. Caso Uruguay, enfoque institucional y social, característica principal, perspectiva integrada en la planeación estatal y políticas sociales. A ver, el fuerte de Uruguay es que las políticas que ellos han hecho a nivel estatal han resuelto los problemas sociales y al resolver los problemas sociales termina generando un bienestar común para mejorar los problemas estructurales que se tenían. La Uruguay de hoy no es la misma Uruguay que se tenía en los años 70. Un Uruguay que no tenía economía, un Uruguay que únicamente en Montevideo tenían cierta explosión económica. Hoy la Uruguay que existe es un Uruguay totalmente distinta, donde hay carreteras, donde hay bienestar económico, donde hay una democracia fuerte, donde existe una participación ciudadana sólida, ¿ok? Entonces es importante que veamos estas partes, estas condiciones. Ahora, aquí dice que la perspectiva integrada en la planificación estatal y políticas sociales depende de la Oficina de Planteamiento y Presupuesto. Es la institución más cercana a una perspectiva legislativa. Esta es como la Secretaría de Hacienda en México. La diferencia es que Secretaría de Hacienda da
el presupuesto únicamente a las instituciones y vigila su fiscalización de cierta manera junto con la Unidad de Inteligencia Financiera en México. La diferencia es que ya se les dieron las condiciones necesarias en Uruguay a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para que no únicamente dé el presupuesto, sino que vigile el desarrollo, sino que influya en las correcciones, sino que realmente dé parte a que haya una planeación y una correcta estructuración de las cosas que tengan que ver con desarrollo de todo ámbito. Aquí lo podemos ver. Sus áreas de aplicación son políticas sociales, transformación digital del Estado, desarrollo sostenible, el enfoque metodológico, planeación estratégica con visión al futuro y implicación en actores públicos. Bueno, integración de actores públicos. Claves del modelo, estabilidad institucional, enfoque del bienestar social, articulación de gobierno y política pública. Sí, generalidad a futuro. Esta viene del Congreso de Uruguay, me parece, otro que es algo de los comités de Uruguay. Entonces, chéquenlo, tómenle foto, escánenlo, importantísimo, para que ustedes puedan ver, ¿ok? Dudas, bueno, dudas al ratito, ¿ok? Bueno, ¿tienen dudas hasta aquí? ¿No? Ok, continuamos. Chile, innovación y desarrollo productivo. Característica principal, perspectiva orientada a innovación, ciencia y desarrollo productivo. Instituciones clave, Consejo Nacional de Innovación, Programa de Desarrollo Tecnológico, Área de Aplicación, Ciencia y Tecnología, Energía, especialmente energías renovables y desarrollos productivos. Enfoque, vinculación con sector científico, planeación estratégica sectorial y claves del modelo chileno es la orientación a innovación, enfoque sectorial y relación con academia. Dato curioso, Chile en el año 2007 fue el primer país en América Latina en dar luz verde para la Comisión de Prospectiva Legislativa en el Senado chileno. Fue el primer país en Latinoamérica en influir con una perspectiva legislativa realmente, aunque sea pequeño y aunque hayan sido unos años. Hoy en día se ha restablecido y existe nuevamente. Dato curioso, Uruguay fue el segundo país en hacerlo de manera de manera legislativa en sus congresos, en establecerlo. Ellos me parece que fueron en el año 2012, 2013. Y Colombia, pues sabemos que a través de un departamento de gobierno lo hizo, pero no lo ha estructurado de manera institucional, si lo podemos decir. Así que punto para Uruguay y punto para Chile. Den un momento, por favor, no me cuelguen. Ok, ¿me escuchan? Bueno, bueno. Sí, 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 se te escucha. Genial. Ok. Voy a aplicar un poquito más esto. La perspectiva en Chile es algo parecida a Singapur, lo más tecnológica posible, pero la deficiencia que tiene Chile es que es lo menos participativa posible. Toma lo menos posible, a diferencia de Uruguay, a la sociedad. Entonces, si lo vemos de esta forma, Singapur se concentra más en un tema, Chile se concentra más en un tema de inspiración de Singapur y Uruguay se concentra más en un tema, me parece que era Islandia, y en Finlandia es un tema más como a nivel estructural dentro del gobierno, como lo es Colombia. Estos son los antecedentes. La comparación es la siguiente. Aquí está el país, Uruguay, Colombia, Uruguay, Chile, en la comparación regional. ¿Por qué? Porque son los primeros antecedentes que tenemos de la perspectiva legislativa en la región. El nivel de desarrollo en Colombia es alto, en Uruguay es medio alto y en Chile es medio. El enfoque en Colombia es territorial económico, en Uruguay es social e institucional y en Chile es innovación, principalmente temas tecnológicos. La institucionalización
es media alta en Colombia, en Uruguay es media y en Chile es media. La continuidad en Colombia es variable, en Uruguay es alta, que es el punto más importante para que las políticas funcionen, y en Chile es media. Entonces, aquí, a pesar de que Colombia haya sido el pionero, siga siendo líder, estos dos países se le están acercando muchísimo. Y la vinculación legislativa en todas es baja, pero sí es importante tomar en cuenta que el único que podría caber en media es Chile, porque es el único que ha creado los comités desde hace ya algunos años para acá, junto con Uruguay, en el propio poder legislativo, la parte de la perspectiva legislativa. Ahora, análisis regional visto desde la CEPAL. Las fortalezas son las siguientes: incorporación creciente de prospectiva, enfoque en desarrollo sostenible, experiencias exitosas replicables, debilidades, falta de institucionalización formal, especialmente de congresos, dependencia de cambios políticos y limita la articulación de la región. Patrón común: la perspectiva en América Latina está más desarrollada en el poder ejecutivo que en el legislativo. Esto es completamente cierto. Lo vimos caso Uruguay, que aunque no fuera el poder ejecutivo, sí es parte del poder ejecutivo, la parte de planeación y presupuesto que ellos tienen. Caso Colombia, el Departamento Nacional de Planeación o Planificación. Chile es el único que lo vimos que no necesariamente tiene una institución con influencia hacia estas partes, pero sí está influenciado ya en un tema más legislativo. Implicaciones para la perspectiva legislativa. Falta de perspectiva en congresos y proceso de creación de leyes. Predomina legislación reactiva y corto plazo. Aquí les dejo taller de perspectiva legislativa. Este es un taller que dio la CEPAL en el Senado de la República ya hace, me parece que un año, un poquito más. Vino el consejero de la CEPAL, vinieron algunas personalidades importantes de la CEPAL. Esta fue, me parece, presidida por Amalia, quién sabe qué, de Movimiento Ciudadano, una de las senadoras, de las 5 senadoras hoy presentes. Y pues bueno, esto es importantísimo que lo puedan ver si quieren dedicarse o entender un poquito más de la perspectiva. Esto es un video de YouTube, es un taller y esto no resume todo lo que hemos visto, pero sí funciona. ¿Dudas? ¿Tienen dudas? 6:26. Chicos, chicas, ¿dudas? ¿No? ¿No? Ok. Voy a continuar con la última parte. Actualidad en Latinoamérica y Norteamérica. Panorama actual, ¿hacia dónde va la perspectiva? En la actualidad la perspectiva va hacia gobiernos basados en datos, interacción de inteligencia artificial, enfoque en riesgos globales y mayor interés en regularización anticipatoria. Según la CEPAL, la región aún no enfrenta el reto de institucionalidad la perspectiva en el ámbito legislativo. A ver, aquí les puse un artículo, o me parece que es parte de un libro, que es El futuro de la perspectiva. Esto léalo porque es importante que puedan entender si la perspectiva realmente va a estar o no va a estar presente. Volvemos al caso Colombia. Colombia 2030 o Colombia 2032. Ellos tienen un enfoque mucho más territorial, consolidar su territorio. Y no quiere decir que es una expansión del territorio, sino que es que el territorio como tal, a nivel interno, a nivel estatal, tenga realmente la influencia necesaria en cada estado para que puedan obtener el poder necesario sobre su propio territorio. Esto principalmente por el conflicto que ha tenido Colombia desde los años 80 con las guerrillas. Pero bueno, ¿qué es? Es una estrategia a largo plazo que busca definir el rumbo del país hacia el año 2032. Objetivos centrales: incrementar la competitividad económica, reducir la desigualdad social, fortalecer el Estado y la gobernanza, mejorar la infraestructura nacional, enfoque prospectivo. Ahora, enfoque prospectivo menciona identificar las megatendencias globales,
construcción de escenarios futuros y priorizar sectores estratégicos. Vaya, es como un plan de gobierno a largo plazo. Uruguay, gobierno digital y perspectiva social. Lo que habíamos dicho, un gobierno que incluye a su población. Uruguay 2050 es el proyecto de nación más importante que existe en América Latina. No hay otro, no hay otro que en Latinoamérica se vea a tan largo plazo. Uruguay es el país que realmente busca un desarrollo no para hoy, sino para dentro de muchos años. Y que ese desarrollo de verdad los ayude, de verdad les importe, de verdad funcione, si lo puedo mencionar de alguna otra manera. Uruguay se posiciona como referente en gobierno digital en la región. Su enfoque es en la transformación digital en el Estado, políticas sociales basadas en evidencia, modernización administrativa, tendencias, uso de datos abiertos, automatización de servicios públicos y planeación más integrada. Importante y dato curioso, la automatización de los pagos o de trámites, que en México, por ejemplo, tú tienes que ir a un kiosco para sacar un acta de nacimiento, en Uruguay te lo dan automático, gratuitamente, en línea. Entonces, esto es muy importante porque esto quiere decir que hay una innovación tecnológica desde la parte burocrática del Estado. Entonces, para nosotros que en México sufrimos porque nos cobran por un acta de nacimiento, ahí es totalmente gratuita y no necesariamente tiene que estar en físico para hacer algún trámite. Prácticamente ya todo es digital. En México, para una evolución, para una gobernanza que no sea el objetivo el control de su población, pero que sí sea el objetivo el mejoramiento burocrático de sus servicios, la parte digital es muy importante. Se está trabajando en algunas áreas, pero se está trabajando principalmente en el control de la población a largo plazo. Ahora, Uruguay 2050 se centra en la Estrategia Nacional de Desarrollo, ENED, una hoja de ruta impulsada por el gobierno y apoyada por la CEPAL para consolidar un país sostenible, equitativo y tecnológicamente avanzado. El plan enfrenta desafíos democráticos y busca transformar la estrategia económica a largo plazo. Vamos a regresarnos un momento. Esta tabla. Continuación. Uruguay. Alta. ¿Qué quiere decir? Independientemente de si hay un gobierno que cambie a otro gobierno de posiciones políticas, normalmente este plan se va o se tendría que respetar debido a que hay una continuidad real o de factor real. Ahora vamos con el caso de Chile. No se ve la imagen, qué feo. Pero bueno, Chile, transición energética y ciencia aplicada. Situación actual. Chile se centra en perspectiva en transición productiva. Reducción en enfoques económicos, principalmente, o en enfoques para que haya una mejor economía. Innovación tecnológica, adaptación al cambio climático, tendencias, economía verde, estrategias de descarbonización y ciencia aplicada a políticas públicas. Este último, sí y no. Pero bueno, Chile 2070. La única política pública que sobrepasa a toda Latinoamérica e inclusive a Estados Unidos y para otras gran parte del mundo, con excepción de la India, es la política de fecundidad de Chile 2070. Esta es la única política pública que Chile sí tiene, que independientemente del gobierno que esté, se intentaría respetar, porque hay un problema grave de fecundidad en Chile. Vamos caso México. El avance parcial e institucionalización limitada. Situación actual, México tiene avances, pero aún sin institucionalización sólida en perspectiva legislativa. Enfoques actuales, planeación nacional, Plan Nacional de Desarrollo,
prospectiva en sectores específicos, uso limitado en el poder legislativo, tendencias, digitalización del gobierno, interés en inteligencia artificial, políticas en climáticas emergentes, retos, falta de estructura de permanencia falta de estructura permanente en el Congreso, dependencia de ciclos políticos, escasa cultura a largo plazo. Tal vez estos últimos tres, hablando de la falta de permanencia en el Congreso y dependencia en ciclos políticos, ya no sea un problema, al menos no por los siguientes 12 o 18 años. Si lo vemos de alguna forma, Morena tiene la legitimidad suficiente para permanecer todavía 12 o 18 años más en el poder. Esto quiere decir que pueden, si ellos quieren, obviamente, con razones que ellos crean válidas, crear las comisiones necesarias y el trabajo necesario para planificar no únicamente las leyes o las iniciativas de ley para resolver los problemas del momento, sino para resolverlos a un largo plazo. ¿Qué es lo más cercano que México tiene a un programa integral de desarrollo en perspectiva legislativa? Es el Plan México. Ustedes lo pueden agarrar aquí, lo pueden leer. Es el primer borrador, no es el último borrador, pero prácticamente el primer borrador es donde realmente se respeta y se da cuenta de todo lo que se va a hacer en este sexenio. Es como el Plan Nacional de Desarrollo, pero sin ir específicamente a todos los sectores que quieren atacar. Vamos ahora con el caso Estados Unidos. Perspectiva sectorial avanzada. Situación: Estados Unidos no tiene un sistema único de perspectiva, pero sí capacidades altamente avanzadas. Enfoques actuales: defensa y seguridad, DARPA, innovación tecnológica, análisis de riesgos globales, tendencias, regularización de inteligencia artificial, geopolítica tecnológica, cambio climático como riesgo estratégico y característica clave: perspectiva descentralizada pero altamente sofisticada. Vamos a hacer una comparación caso-Singapur. Estados Unidos tiene una perspectiva que no está centralizada en el gobierno, pero que está altamente tecnificada. Entonces, caso Singapur, vimos que estaba totalmente tecnificada y centralizada en gobierno. Aquí no, aquí está descentralizada de gobierno, pero está sofisticada en temas técnicos. Esto permite, o bueno, en teoría esto permitiría que Estados Unidos tuviera una menor dependencia de lo que el gobierno quiere y una mayor aportación de lo que la ciudadanía tendría que tener. Entonces, esto permite que haya planteamientos de políticas públicas sin influencia política. Y vaya que en Estados Unidos esto funciona muy extrañamente, pero rara vez es tomado en cuenta. Entonces, vean esta parte: perspectiva estratégica. Yo les hablé al inicio de esto. La perspectiva estratégica principalmente se desarrolló en Estados Unidos después de la carrera espacial. Ellos comenzaron a hacer perspectiva legislativa sin necesariamente hacerlo dentro de sus leyes. Ellos prospectaron qué iba a pasar y con el paso de los años fueron viendo el desarrollo de la Guerra Fría hasta su fin para hacer ellos un mundo unipolar, hasta el crecimiento de China, etcétera, etcétera. Ahora, último caso, Panamá, perspectiva emergente. ¿Por qué pongo Panamá? Panamá desarrolla la perspectiva de manera incipiente. Sus enfoques es en la logística global, el Canal de Panamá, desarrollo económico estratégico y modernización institucional. Las tendencias: digitalización de comercio, hub logístico global y atracción de inversión internacional. Aquí les dejo un documento de perspectiva en Panamá. Prácticamente es un informe de las leyes que ellos han trabajado, no necesariamente en perspectiva legislativa, pero sí que ellos mencionan que hay cambios de cierta manera como se manejaba a cómo se maneja ahora y cómo se quiere o se plantea replantear un poco más al futuro. No te dice todo, son muchísimas páginas, ahí sí tendrían que buscarle. Caso Panamá.
Únicamente, como paréntesis, Panamá es el país que tiene o podría tener mejor potencial en el desarrollo de la perspectiva legislativa debido a todas sus condiciones, pero principalmente algo muy importante, tiene el mayor ciclo de comercio del mundo. Por ahí pasa todo el comercio de Asia, bueno, no todo, pero sí pasa la mayoría del comercio de Asia a Europa, de Europa a Asia, de una parte de Estados Unidos a otra parte de Estados Unidos, de una parte de Estados Unidos a Europa, de Europa a Estados Unidos, de China a tal país de África, y reversa, reversa, reversa. Entonces, si Panamá gestiona bien sus leyes, su planificación y todo lo que tenga que ver con una perspectiva, no únicamente legislativa, sino una perspectiva para el bienestar de su población, Panamá el día de mañana va a ser el país más desarrollado, inclusive más que Uruguay y Chile, eh, a nivel América Latina. Entonces es importante que puedan ver esta parte. Vamos con la comparación. Antes de que terminemos, la comparación es la siguiente. El país, aquí está Estados Unidos, Colombia, Chile, Uruguay, México y Panamá. Todos los casos que tocamos. El nivel de prospectiva en Estados Unidos es alto a nivel sectorial, quiere decir a nivel estatal en ciertos estados, pero ya dijimos, su enfoque es muy tecnológico y en defensa por los temas militares, pero es muy tecnificado. No hacen algo porque sí. Colombia, el nivel de la perspectiva es alto y buscan planeación territorial. En Chile es medio alto y es energía e innovación. Uruguay, medio alto, aunque principalmente es alto, y ellos gobierno digital. Recordemos que en la tabla anterior mencionaban que independientemente del gobierno, ellos continuaban con el plan de la perspectiva que se hacía, o el plan que se hacía en un momento. Dato curioso, ¿por qué pasa esto? Porque las fuerzas políticas se ponen de acuerdo en ese país. México, medio bajo o bajo, yo diría. Planeación nacional. Y Panamá, bajo medio y logística. ¿Ok? Entonces, esto es lo que podemos decir. ¿Dudas? Con esto yo terminaría. ¿Tienen dudas? Ravelo, ¿todo bien? Chicos, chicas, ¿todo bien? Sí, todo bien. Sí, Edu, gracias. Ok, vale. ¿Qué aprendieron? Ah, María Fernanda. Bueno, esa es la parte de perspectiva legislativa. Yo les quiero mencionar algo. Si la perspectiva funciona y en unos años, más bien, si ustedes desde este momento comienzan a ver o a certificarse, a estudiar, no perspectiva legislativa, pero sí áreas muy específicas, muy escasas, sobre temas legislativos, sobre temas políticos, en unos años ustedes van a ser los pioneros de cualquier política pública. Mi caso es perspectiva legislativa. En México no hay casi consultores de perspectiva legislativa. Hay una ley de perspectiva legislativa en algún estado, me parece que es San Luis Potosí, pero no existe una legislación en perspectiva legislativa a nivel general. Eso es lo que vamos a trabajar en la comisión de María Asunción Olais, por ejemplo. Pero sí quiero que entiendan el mensaje. Mientras más se especialicen en algo y más escaso sea ese algo que se especialicen, más trabajo van a tener el día de mañana. Puede sonar mal, puede sonar bien, pero van a destacar en el mercado laboral. Y hoy en día, el que destaquen de verdad, que funciona demasiado. Entonces, pues bueno, esta es la parte, este es un consejo que les puedo dar. Muchísimas gracias por entrar. Si tienen dudas, estoy aquí. Si no me quedo, me parece que con Yasmín y con Alejandra. Alejandra sigue aquí, creo que no está. Pero bueno. Sí, aquí sigo. Ah, sí, Sí. me quedo con ellas dos, ¿vale? Los demás con mucho gusto pueden quedarse o se pueden retirar.
Si tienen dudas, con mucho gusto la contesto. Entonces, ¿dudas? ¿No? ¿No? Adelante. Bueno, está bien. Entonces, nos podemos retirar. Me quedo con... Ah, me parece que María Fernanda también es parte de la comisión. Entonces, pues ya, los que no sean de la comisión, bueno, de parte del grupo parlamentario María Asunción Olaes, pueden retirarse. Y buena tarde. Melanie, ¿tú estás en María Asunción Olaes? Ah, ok, entonces quédate. Marcia, ¿estás en María Asunción? Mm, a ver, 2, 4, 5. Iván, ¿tú estás en María Asunción Olaes? Sí, ¿En cámara? sí, en Cámara de Diputados. Órale, no sabía. Ay, ay, ay. Ok, este... Vale, nada más, aquí sí, nada más, entre paréntesis, si tienes que priorizar un grupo parlamentario, prioriza el que estás coordinando, el del Senado, ¿vale? Iván, ¿Yo? Iván, sí, Ah, pero me parece que el que estoy como vicecoordinador es María Asunción. no, estás en Benito Juárez, Ah, caray. Senado de la República. Mm, Bueno, pero de todos modos, ¿me puedo quedar a la reunión o Sí, pues me dijiste que estás en Asunción, sin problema. va que va? Este, a ver, Yasmín, Marcia, Melanie, Mía. Ah, hola Nancy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, terminando. ¿Cómo Hola, te Iván. fue?